partir de este momento, la Sociedad Argentina de Escritores y Radio Cultura presentan Confines del Conocimiento. Un programa creado y conducido por el doctor Antonio Las Heras. Aquí estamos una vez más, rumbo a medianoche en punto de viernes, y la idea, Confines del Conocimiento, es, como les dije la semana pasada en nuestro primer programa, esta es nuestra segunda emisión de Confines del Conocimiento, siempre por Radio Cultura, los viernes de 23 a medianoche en punto. La idea es temas para pensar, para reflexionar durante el fin de semana. Hemos tenido muchos mensajes que me han enviado los oyentes, muy gentiles, a mi WhatsApp, que es el 11 49 49 28 50. 11 49 49 28 50, desde cualquier parte del país. Escriban sus preguntas, sus dudas, lo que quieran averiguar. Por ejemplo, hoy lo que ocurrió en la semana con los mensajes que me estuvieron enviando me llevó a hablar del tema OVNI. He recibido varios mensajes. Doctor Las Heras, usted que ha escrito el libro OVNIs, los documentos secretos de los astronautas, usted que ahora recientemente, hace unos meses, publicó el libro ¿Qué hay detrás de los OVNIs? ¿Por qué en el programa Confines del Conocimiento no dedica un programa a hablar de los OVNIs y lo que usted piensa, lo que ha investigado? Lo vamos a hacer, vamos a dedicar el programa de hoy a ese tema. Y a los que se han referido a mi libro OVNIs, los documentos secretos de los astronautas, realmente tengo la satisfacción de decir que es un bestseller, lleva varias ediciones. Aquí en la Argentina ha sido publicado, gracias, ya están llegando mensajes, ha sido publicado por Grupo Argentinidad, y el libro ¿Qué hay detrás de los OVNIs?, que ese es más reciente, fue publicado por Ediciones del Amanecer Dorado el año pasado, durante 2023. A mí lo primero que me interesa señalar es, OVNI es la abreviatura de objeto volador no identificado. Objeto volador no identificado no es sinónimo de un aparato construido por seres de otros mundos que llega a la Tierra. Entonces, esto es lo primero que quiero señalar, porque tanto en las conferencias, las presentaciones de libros, ahora pronto vamos a estar en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires también hablando de estas cosas, y lo primero que surge es, los ovnis son, claro, porque vienen de otros mundos. No, ovni es objeto volador no identificado. ¿Qué significa esto? Que el testigo del avistaje da datos de que ha visto, moviéndose en la atmósfera o incluso en la alta atmósfera, algo que para él es de origen desconocido. Y hasta que no se lo identifica, es un objeto volador no identificado. Ahora, cuando los investigadores nos ponemos a trabajar en esto, encontramos muchas veces que el OVNI termina siendo un fenómeno meteorológico. Por ejemplo, una nube lenticular que suelen darse en zona de montaña, pasa mucho en Mendoza, en San Juan, y hasta hay fotos muy buenas, donde la persona, como no conoce, pero mire lo que es esto, mire los límites precisos que tiene, y estaba ahí quietito. Sí, es una nube lenticular, es un fenómeno meteorológico muy especial, pero que la ciencia conoce. Un ovni que acabamos de identificar. Fenómenos meteorológicos, rayos globulares. No todos los rayos son los que vemos en las tormentas, hay un fenómeno especial, es raro, pero ocurre, el rayo globular, y que queda así como flotando. Hay fotos de eso y demás, pero el que no conoce, esto es un ovni, tiene razón, hasta que
los investigadores podemos decir, bueno, en verdad es un fenómeno meteorológico. Entonces tenemos primero fenómenos meteorológicos, fenómenos astronómicos. ¿Cuántas veces el supuesto aparato desconocido ha sido el planeta Venus o el planeta Júpiter, que se ven en ciertas épocas del año como esferas de luz blanca muy brillantes, cerca del horizonte? Entonces la persona mira eso y dice, ¿qué es esa bola, esa esfera luminosa ahí cerca del horizonte? Claro, pero como además está el movimiento aparente de la Tierra, entonces el objeto va desapareciendo y en un momento dado no está porque se lo tragó el horizonte. En realidad es un planeta, pero Venus, sobre todo en horas del atardecer o del amanecer, ha confundido a muchos. Ahí tenemos fenómenos astronómicos, fenómenos producidos por cosas creadas por los hombres, basura espacial. Y antes de eso, siguiendo con los fenómenos astronómicos, los famosos meteoritos, esos trozos de piedra que vagan por el espacio, son atraídos por la fuerza de gravedad terrestre, ingresan a la alta atmósfera y comienzan a incinerarse. Entonces el que no conoce ve eso despidiendo llamas, un ovni. Nuestros padres y abuelos decían, cae una estrella, hay que pedir un deseo. En realidad es un trozo de piedra, meteorito. En su gran mayoría estos trozos de piedra, al no ser demasiado grandes, con la fricción atmosférica se desintegran, ni siquiera llegan a la Tierra. Y si llegan, bueno, es lo que en tantos museos encontramos como meteorito. Meteoritos en general metálicos, hay pétreos también. Puede verse uno en el patio del Planetario Galileo Galilei de la Ciudad de Buenos Aires, hay uno. Si visitan, que es muy recomendable que lo hagan, el Museo Bernardino Rivadavia, que se encuentra en la zona de Parque Centenario, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ahí van a encontrar una sala dedicada al tema de los meteoritos. Más grandes, más pequeños, la mayoría, como dije, metálicos, pero también hay pétreos. Bueno, esos son verdaderos visitantes del espacio, pero no tienen nada que ver con seres de otros mundos. ¿O sí? Y acá voy a hacer una pausa en lo de los ovnis. Fíjense que las últimas investigaciones que están haciendo los astrofísicos indican que es altamente probable que las primeras formas de vida que aparecieron en el planeta Tierra no se originaron en el planeta Tierra. Llegaron en algunos de esos meteoritos pétreos, en los cuales, o en el interior de los cuales, había moléculas o había formas muy simples de vida que encontraron buen caldo de cultivo en el planeta Tierra hace cientos de millones de años y surgieron las primeras formas de vida. Este es un tema interesante. El sabio Svante Arrhenius, a comienzos del siglo XX, ya tuvo esta idea y le llamó panspermia. Pueden buscarlo en Google para ver qué interesante. Panspermia, la idea de que la vida en realidad en la Tierra no se originó, sino que procede del espacio y que llegó en algunos de esos meteoritos que no se incineraron totalmente y pudieron estrellarse contra la superficie terrena hace cientos de millones de años, y allí llevaban los elementos básicos de la vida. Encontró acá todo eso un caldo de cultivo adecuado y la vida empezó a desarrollarse. Gran tema ese. Cómo surgió la vida en el planeta Tierra. Y continúo con lo de los ovnis. Tenemos también fenómenos creados
por el ser humano, basura espacial, satélites artificiales. ¿Se acuerdan durante la pandemia? Claro, como antes de la pandemia estábamos todos con el celular, la vista para abajo, mirando por primera vez en la historia de la humanidad, en vez de mirar hacia arriba, miramos hacia abajo. Pero claro, vino la pandemia, quedamos encerrados, hubo gente que empezó a mirar desde el balcón, de la terraza, del ventanal, a la noche, volvimos a mirar el cielo y muchos al anochecer quedaron aterrorizados porque veían una cantidad de luces que se movían como si siguieran un movimiento musical acompasadamente. Esos ovnis que eran y venían en cantidad, en una escuadrilla. Bueno, en realidad hacía mucho que estaban dando vueltas por ahí todos los días en órbita terrestre, pero como nuestra mirada estaba puesta hacia abajo, no levantábamos la vista. Un grupo de satélites de comunicaciones de la empresa SpaceX, cuyo propietario es Elon Musk. Pero todavía hoy hay gente que no identifica un satélite artificial y entonces dice es un ovni, correcto. Ahora, una vez que descartamos fenómenos meteorológicos, fenómenos astronómicos, cosas creadas por el ser humano, basura espacial, satélites artificiales, etcétera, etcétera, ahí sí nos queda un porcentaje que suele ser importante, de cada 100 casos un 30% es importante, es lo que nosotros preferimos llamar, ahí sí, vehículo extraterrestre dirigido. La abreviatura es VED, vehículo extraterrestre dirigido. Las tres cosas seguras que sabemos: vehículo porque es un medio de transporte, extraterrestre porque no es de nuestra humanidad, de esta humanidad, después voy a explicar por qué digo eso, y dirigido porque evidentemente hay una direccionalidad inteligente. Vehículo extraterrestre dirigido. Algunos ovnis son vehículos extraterrestres dirigidos. Vamos a hacer una pausa y entramos en la explicación de por qué esto de vehículo extraterrestre dirigido. Atrévete a vivir en plenitud. El nuevo libro del Dr. Antonio Las Heras, a la venta por Mercado Libre y también en librerías Cúspide. Usted está escuchando Confines del Conocimiento. Conducido por el Dr. Antonio Las Heras. Claro. Vehículo extraterrestre dirigido. Les decía yo, las únicas tres cosas seguras que podemos afirmar: vehículo porque es un medio de transporte, extraterrestre porque no es de esta humanidad, dirigido porque hay una inteligencia que lo guía. Ahora ustedes me preguntan, ¿por qué digo, cuando digo extraterrestre, la aclaración de porque no es de esta humanidad, de la actual, de la nuestra? Hay algo muy interesante, y esto desde hace tiempo se viene señalando. Últimamente, gracias por los mensajes que nos están llegando, les recuerdo, preguntas, ideas, sugerencias, me las mandan a mi WhatsApp, que es 11 49 49 28 50. 11 49 49 28 50, mi WhatsApp. Desde cualquier parte de la Argentina o del mundo recibimos allí los mensajes de ustedes, y después acá los viernes de 23 rumbo a medianoche en punto hacemos estos confines del conocimiento. Y les decía, ¿por qué hacemos esa aclaración
no es de esta humanidad. Porque necesariamente, pregunta que hago, necesariamente todos los vehículos extraterrestres dirigidos vienen del mismo planeta, del mismo origen. Yo estoy seguro que no. Pero además, cuando los testigos terrestres en lo que se llama encuentros del tercer tipo describen a estos alienígenas más altos que nosotros, más bajos, pero antropomorfos, cabeza, tronco, tórax, 2 extremidades superiores, 2 extremidades inferiores, muy parecidos a nosotros, algunos más altos, otros más bajos, y algunos, pero prácticamente idénticos a nosotros. Y allí son muchos los investigadores que se han hecho el planteo: ¿no serán humanos que han conseguido en el futuro crear la máquina del tiempo y vienen al pasado de ellos, presente nuestro, para investigar realmente qué fue lo que pasó, la historia de la humanidad? Y esto, gracias por los llamados, los mensajes que están llegando, y esto va entramado con otra cuestión. Quizás muchos de los que nos están escuchando han oído hablar de que los arqueólogos, los antropólogos, los paleontólogos, hablo de estudiosos académicos, científicos académicos, han encontrado, buscando en restos antiguos, han encontrado lo que se ha dado en llamar objetos fuera de tiempo. Han encontrado en zona donde hay fósiles, huesos fósiles de 60 millones de años de los dinosaurios, y han encontrado una cadena de oro, o han encontrado un cubo de metal manufacturado, artificial, claramente, de acero, objetos fuera de tiempo. Y esto no investigado por los que nos dedicamos a los temas paranormales, no. Esto lo han encontrado arqueólogos, antropólogos, paleontólogos, académicos, profesores universitarios, gente que no está en la investigación de lo paranormal, sino de la ciencia académica. ¿Cómo se explica? ¿Cómo se explica que haya elementos manufacturados, pero de los que usamos en la actualidad, por ejemplo? ¿Cómo se explican estos objetos fuera del tiempo que aparecen en todos lados? Restos paleontológicos, animales fosilizados, huesos fosilizados, miles y miles de años de antigüedad, y aparece una perforación en un hueso que claramente es una bala o un arma láser que lo atravesó. Objetos fuera de tiempo. Esto está tan comprobado, son tan numerosos los objetos fuera de tiempo que están encontrando los científicos desde hace más de 100 años, que llevaron a generar diferentes planteos. El primero, el más simple, es, bueno, quiere decir que en la Tierra hubo otras humanidades que desconocemos, pero humanidades terrestres, que avanzaron, tuvieron una tecnología, una ciencia elevada, y un buen día, por alguna razón, colapsaron. Pero sí, colapsaron de una manera tal que ni siquiera hemos encontrado restos de ellos. Encontramos estas cosas así separadas, pero aisladas, pocas,
pero que alcanzan para decir acá hay una evidencia tangible, precisa. Pero ¿quién creó eso? Si hubo otras civilizaciones en el pasado desarrolladas científica, tecnológicamente, tendría que haber quedado más restos y rastros de ellas. Entonces esto es lo que ha llevado a más de un investigador a decir: estas cosas sueltas, así, que se van a encontrar esos objetos fuera de tiempo, tienen una causa, una razón. La humanidad, en algún momento del futuro nuestro, consiguió crear la máquina del tiempo. Y entonces los historiadores del futuro están logrando la ambición más grande que puede tener un historiador, que es ir a ver cómo ocurrió la historia. No a intervenir, no a modificar la historia. Es evidente que lo que ocurrió es inmodificable, pero sí puede ir uno a ser de espectador. Y en ese acto, bueno, puede perder algo, dejarse algo, algún elemento, no a propósito, pero un error, algo que pasó, y esos serían los objetos, la explicación para los objetos fuera de tiempo. Vean qué tema. Y entonces, algunos de los presuntos visitantes extraterrestres no serían tales, sino que se trataría de humanos del futuro viniendo al pasado nuestro de ahora, al pasado de hace 60 millones de años con los animales antediluvianos, hoy extinguidos. Interesante. Pero obviamente, dentro de esos vehículos extraterrestres dirigidos, también estamos pensando que hay otras humanidades surgidas en otros planetas de este sistema solar. Pareciera difícil, porque la astronomía y la astronáutica han avanzado mucho, hay objetos creados por el hombre, automáticos, que han llegado hasta más allá de la órbita del lejano planeta Plutón, aunque los astrónomos están discutiendo si Plutón es un planeta o no. Nosotros, que venimos de la vieja escuela, vamos a seguir manteniendo que hay 9 planetas: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Y después de Plutón, más allá de Plutón, el espacio que lleva rumbo a otros sistemas solares, a otras estrellas. Entre Marte y Júpiter, el cinturón de asteroides. También un enigma, porque hay quienes dicen que son los restos de un planeta que se desintegró, hay quienes dicen que en realidad es lo que quedó sin integrarse cuando se formó el sistema solar. Bueno, pero ahí hay una cantidad de objetos, asteroides, girando entre las órbitas de Marte y Júpiter. Algunos se acercan a la Tierra. La astronáutica ha avanzado tanto que ya ha habido espacionaves automáticas que han aterrizado en alguno de esos asteroides, han sacado muestras de hasta 750 gramos, y han regresado esas máquinas creadas por nosotros, esta humanidad, han regresado a la Tierra, han aterrizado amortiguadamente, y hoy los astrónomos, los biólogos, los fisicoquímicos están estudiando esas muestras. Y esto, lo que van encontrando, se une a algo que dijimos en el bloque anterior. Se encuentran elementos en esos asteroides, por lo menos en uno, que efectivamente tienen los elementos básicos de la vida. Un tema que se irá desarrollando con las investigaciones, pero fíjense todo
lo que estamos consiguiendo. En este momento que estamos hablando acá, en este mismo momento, en el planeta Marte hay 2 espacionaves automáticas, 2 sondas aterrizadas en Marte que se van desplazando, una norteamericana y una china. Pero también hay una espacionave de los Emiratos Árabes, financiada por los Emiratos Árabes, que son los propietarios, pero construida por la empresa japonesa Mitsubishi, que está dando vueltas en torno al planeta Marte. O sea, en este momento, mientras estamos haciendo el programa y hablando de esto, hay 3 aparatos en el planeta Marte, 2 moviéndose sobre su superficie, haciendo investigaciones, sacando fotos, datos, el otro en órbita. Fíjense a dónde hemos llegado, lo que avanza la astronáutica, la tecnología y la ciencia. Pero todas estas investigaciones son las que nos llevan a pensar que en el sistema solar, vida desarrollada, vida inteligente, que pudiera haber dado lugar a una civilización constructora de aparatos que estén llegando a la Tierra, no hay. No hay. Así que estos vehículos extraterrestres dirigidos necesariamente tienen que estar llegando de otros sistemas solares. Ahí es donde discutimos una vez más con la ciencia académica. Esto, los que les interesa el tema lo habrán leído, lo habrán escuchado. Cuando hablamos de esto y decimos, bueno, estos visitantes extraterrestres y sus vehículos vienen de otros sistemas solares. Solemos chocar con la discusión académica que dice, pero entonces vienen de distancias de varios años luz. Hablábamos la semana pasada, año luz es la distancia que recorre la luz en un año terrestre, recordando que la luz se mueve a 300.000 kilómetros por segundo. Insisto, 300.000 kilómetros por segundo. La luz, en la distancia Tierra-Luna, que son casi 400.000 kilómetros promedio, 400.000 kilómetros, tarda 1 segundo y fracción. Ahora, estamos hablando de estrellas en torno a las cuales girarían estos planetas, en los cuales se habría generado estas formas de vida desarrolladas, con una tecnología que pueden estar viajando en el espacio y llegando aquí al sistema solar y a la Tierra, pero soles, estrellas que pueden estar a 30, 40, 50, 100 años luz. Y entonces ahí es donde la ciencia académica nos dice, esto es imposible. ¿Cómo van a poder hacer un viaje, veamos un viaje cortito, 20 años luz? ¿Cómo pueden conseguir haber desarrollado una tecnología para recorrer lo que a 300.000 kilómetros por segundo llevaría 20 años terrestres? Y yo, cuando escucho esas cosas, me sonrío. Me sonrío porque ese planteo es un planteo absurdo si se tiene en cuenta la historia del desarrollo tecnológico y científico de nuestra humanidad y la velocidad con que se ha hecho. Yo siempre pienso, si mi abuelo, que para hacer el viaje Europa-Buenos Aires tuvo que usar el elemento más rápido que había, que era un barco, que le demoró algo de 6 meses. Supongamos que yo lo puedo resucitar a mi abuelo y lo siento acá en el estudio de Radio Cultura y le digo, abuelo, ¿sabés que en 1969
unos astronautas fueron a la Luna, caminaron por la Luna, regresaron todo en 7 días, en una semana. Abuelo, ¿sabés que hoy mismo nos podemos tomar un avión para bajar en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, en unas cuantas horas? Mi abuelo me miraría y diría: pobre Antonito, tanto meterse en estas cosas raras, enloqueció, está delirando. Si yo sé que el viaje transatlántico son meses en el mejor barco y me quiere hacer creer que se puede ir a la Luna, caminar en la Luna y volver en una semana, me quiere hacer creer que él puede tomar un avión ahora, un avión de línea, y ¿qué será un avión?, diría el abuelo, y en horas está en Europa. Mi abuelo dice: pobre Antonito, enloqueció por meterse en esas cosas raras y se vuelve la tumba. Pero lo real es que sí, podemos viajar en avión, recorrer el mundo en cuestión de horas. Es más, que ya se ha desarrollado el turismo espacial. Hay que tener el dinero, pero el turismo espacial ya existe. Hay empresas privadas que, si usted tiene el dinero, contrata y en unos meses le dan el turno para que haga un viaje suborbital, sienta la pérdida de gravedad, vea la Tierra desde el espacio y regresa. El turismo espacial es algo que en 2, 3, 5 años más va a ser bastante desarrollado. Entonces, si nosotros los humanos podemos todo esto, y que comparado con lo que se podía, no hace 100 años, hace 50 años es asombroso, ¿cómo nos van a querer hacer aceptar que civilizaciones de otros mundos que se hayan desarrollado tecnológica, científicamente más que nosotros, no van a poder estar llegando a este sistema solar, aunque vengan de otro sistema solar que está a 20, 30 o 50 años luz de distancia? El que nosotros todavía no podamos algo no es causa suficiente para decir esto es imposible. Eso se lo repito para todas las cosas. El que nosotros no seamos capaces todavía de haber desarrollado tal ciencia, tal tecnología, tal desarrollo, no es causa suficiente para decir es imposible. Generalmente la palabra imposible es un error. Vamos a hacer una pausa y seguimos. ¿Te interesa el tema de los ovnis? Si te interesa saber sobre los ovnis, tienes que leer ¿Qué hay detrás de los ovnis? Un libro de Antonio Las Heras. Pídelo en librerías Cúspide o por Mercado Libre. Usted está escuchando Confines del Conocimiento. Conducido por el doctor Antonio Las Heras. Les recuerdo, vamos rumbo a medianoche en punto, les recuerdo que pueden comunicarse conmigo a través de mi WhatsApp, que es 11 49 49 28 50. 11 49 49 28 50. Preguntas, ideas, sugerencias, si les interesa averiguar algo de lo que estamos investigando, estudiando. Y para los que quieran profundizar más, las investigaciones que estamos haciendo, los libros que hemos publicado, los cursos que estamos dando a distancia, todo eso lo van a encontrar en mi página web, www.antoniolaseras.com.
en antoniolaceras.com las investigaciones que estamos haciendo, no solo del campo del ovnilógico, de misterios de la antigüedad, de parapsicología, todo lo van a encontrar ahí, los libros que hemos publicado, cómo adquirirlos, los cursos que estamos dando a distancia, cómo hacerlos, toda la información, el teléfono de nuestro instituto, mi email, todo lo van a encontrar visitando antoniolaceras.com. Vehículo extraterrestre dirigido, decíamos. Y yo señalé, esas son las 3 cosas concretas que podemos afirmar los investigadores. Vehículo, porque es un medio de transporte. Extraterrestre, porque no corresponde a nuestra humanidad. Dirigido, porque hay una direccionalidad inteligente. Ahora, si ustedes me dicen, dirigido, pero tripulado por extraterrestres, yo les digo, puede ser. Ustedes me dicen, ¿no serán robots? Puede ser. Ustedes me dicen, ¿telecomandados? Puede ser. Pero no podemos asegurarlo. Estudiando, investigando los tan repetidos encuentros cercanos del tercer tipo, que son aquellos donde los humanos, los testigos humanos, observan, asociado al aparato desconocido, observan entidades humanoides. Desde esa perspectiva, parece que son tripulados. Ahora, ¿todos serán tripulados? No podemos responder. Pero hay un tema que sí me interesa desarrollar, que es el siguiente, y que lo he hablado mucho con quienes estamos en el tema de la psicología social, la psicología de los arquetipos enunciada por Carl Gustav Jung. Esto de que los testigos describan seres antropomorfos, repito, cabeza, tronco, tórax, 2 extremidades inferiores, 2 extremidades superiores. Esto es especialmente interesante porque aísla la idea de la sugestión, del autoengaño. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a la ciencia ficción, a las películas hollywoodenses, demás, el extraterrestre siempre es un ser raro. Alguna que otra vez antropomorfo, pero en general no. La idea del extraterrestre es alguien que tiene antenitas, varios ojos, varios brazos, como si fueran tentáculos de un pulpo. Entonces, frente a eso, cuando nos encontramos con que la mayoría, prácticamente todos los testigos, hablan de humanoides, surge la reflexión. Pero si fuera sugestión, si fuera ilusión, si fuera una influencia basada en lo que la televisión, el cine, las novelas nos dicen, la lógica es que los testigos nos hablaran de seres extraños. No. Interesante. Y hay más. En los casos que se han podido investigar en profundidad, y esto ya desde hace décadas, estoy hablando ya en 1950, 60, cuando esa clasificación de encuentros del primer tipo, segundo tipo, tercer tipo ni existía, pero sí gente que decía haber visto humanoides. Cuando al testigo se le pregunta, ¿pero usted pudo hablar, pudo comunicarse? Los testigos, muchas veces gente sin mayores conocimientos científicos, decían, sí, pero de una manera muy rara. El sujeto ese me hablaba y yo lo escuchaba adentro de mi cabeza. Y después
yo le respondía, pero sin usar el lenguaje verbal. Yo le respondía desde dentro de mi cabeza. Y esto se ha ido repitiendo entre personas que no se conocen entre sí, hechos ocurridos en América, en Europa, en el Extremo Oriente. Y esto es el lenguaje telepático. Esto es la telepatía. Esto confirma que esos visitantes, sean de otros mundos, sean viajeros del futuro, lo que fueren, han desarrollado de manera importante su capacidad parapsicológica, en este caso telepática, y la han desarrollado de manera tan especial que hasta pueden habilitarla en el asombrado testigo del encuentro del tercer tipo, el testigo humano. Como vamos rumbo a medianoche en punto, y les digo siempre, son reflexiones e ideas para pensar durante todo el fin de semana, para tener algo de eso que mueve las celulitas grises, como decía Hércules Poirot, el personaje de Agatha Christie. Vamos más lejos. La pregunta del millón va a ser, bueno, pero si vienen humanidades de otros mundos, ¿para qué vienen? Gracias por los mensajes que están llegando. ¿Para qué vienen? La primera respuesta sería para lo mismo que hacemos nosotros, para investigar, para conocer más. Esa es una opción. La otra opción podría ser para en algún momento intentar comunicarse con nosotros, de una manera, llamémosle oficial. Preguntas que nos hacemos. Pero tenemos otra pregunta más. ¿Y si estuvieran viniendo para ver cómo evolucionamos? Porque civilizaciones de otros lugares del universo fueron las que generaron la especie humana. Algo de eso hablábamos la semana pasada. Es tan difícil explicar cómo aparece la especie humana en la Tierra. El famoso eslabón perdido de Darwin. Hay algo ahí en la teoría de la evolución que con nosotros los humanos se traba. ¿Cómo surgió el libre albedrío? Fíjense que la única especie en el planeta Tierra que toma decisiones sobre sí mismo, que no actúa llevado por el instinto, somos nosotros, es el libre albedrío. Yo decido, hago esto o no lo hago, voy, no voy, pospongo o no pospongo, hablo con tal o no hablo, libre albedrío. ¿Cuál fue la evolución para que de ninguna libre albedrío pasemos al libre albedrío? A ver, ¿qué primate tiene algo de libre albedrío? Y luego, el pensamiento racional reflexivo, que da lugar a la filosofía, que da lugar a las matemáticas, que da lugar al desarrollo de la ciencia y la tecnología, y la creatividad. Cuando desde la teología se habla de el ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios, o sea, del Creador, la idea es esa. Somos creadores. Allí donde hay nada ponemos algo. ¿Y cómo llegamos a esta evolución? ¿Cómo es posible si hace 13.500, 16.000 años atrás los humanos todavía éramos esos Homo habilis, sapiens, etcétera, que vivíamos en la cueva, en la caverna, y golpeábamos una piedrita contra la otra? Y repentinamente todo esto. Lo que dice el investigador Erich von Däniken, el suizo Erich von Däniken, el de Recuerdos del Futuro, el oro de los dioses, cuando dice, estos son los extraterrestres que hicieron mutaciones hasta que aparecimos nosotros.
Y entonces algunos agregan, por eso siguen viniendo y no se comunican, porque están viendo el resultado de esos experimentos. Seremos los humanos creación de seres inteligentes surgidos de otros mundos. Y si fuera así, ¿por qué y para qué? La Tierra es un gran lugar de experimentos, es un laboratorio. O si esto fuera así, nos hicieron así, pero nos dejan el libre albedrío, la creatividad, todo, y arréglense como puedan. Preguntas para hacerse durante este fin de semana. Les recuerdo, pueden comunicarse conmigo escribiendo o dejando un mensajito breve a mi WhatsApp, que es 11 49 49 28 50, 11 49 49 28 50. Mi página web www.antoniolaceras.com. Visítenla porque van a encontrar bastante lo que estamos hablando acá. antoniolaceras.com. Mi Instagram es alaseras1. Alaceras con el número 1 al final. Mi Instagram, alaceras1. Antonio Laceras, mi página en Facebook, y mi Twitter, @laserasantonio. @laserasantonio. Pleno fin de semana tengamos, utilicemos nuestro pensamiento racional reflexivo para seguir analizando quiénes somos y, como decía San Ignacio de Loyola, poder responder a las dos preguntas: ¿a dónde voy y para qué voy? En este caso vamos rumbo a medianoche en punto, a la hora de los fantasmas. Volvemos viernes que viene a las 23 horas. Luminoso abrazo para todos. Para conocer realmente qué es, cómo funciona y cuál es la verdadera historia de la masonería, tienes que leer Masonería en la Argentina, Enigma, Secreto y Política. Reciente libro del doctor Antonio Laceras. Masonería en la Argentina, Enigma, Secreto y Política. Puedes adquirirlo en librerías Cúspide o pidiéndolo en Mercado Libre. Hasta aquí, la Sociedad Argentina de Escritores y Radio Cultura presentaron Confines del Conocimiento, un programa creado y conducido por el doctor Antonio Laceras.